Shabbat Shalom, muchas bendiciones, amados Ahim Viajayot. Les saluda su Aarón Morales aquí en Berajá, en bendición. Bien contento por la oportunidad que el Eterno me permite de llegar hasta donde están todos ustedes, amados, todo el pueblo de Israel en la dispersión. Y bueno, pues también agradecidos con ustedes que nos permiten la entrada ahí a través de pues el aparato que nos está escuchando, ya sea laptop, ya sea celular, como quiera que se esté conectando. Shabbat Shalom a todos ustedes. Y tengo, bueno, a mi lado a mi hermosa esposa, la hermana Araceli. Vamos a saludar a la mora Araceli. Buenos días, hermana. Shabbat Shalom, amada Mishpahá. Abba es maravilloso, aleluya, porque nos da la oportunidad hoy en Shabbat de estar todos reunidos como familia que somos. Somos una familia y debemos de pues buscar a nuestro Abba Kadosh, porque ese es el propósito que Él tiene, que nosotros, sus hijos, en estos tiempos, pues somos llamados a servirlo a Él. Somos un reino de Kohanim y de gente santa, un pueblo apartado para Él. Y bueno, sabemos que esa es la voluntad de nuestro Abba Kadosh, y por eso es que nosotros tenemos que cumplir con los Shabbatot, con los Shabbat, con todas las fiestas que tenemos que celebrar y siempre estar atentos a las enseñanzas. Es que bueno, en este día es Shabbat y es día de gozarnos delante de su presencia en el estudio de la Torah. Muchas bendiciones para todos. Aleluya. En este Shabbat nos ocupa el tiempo la porción Tetzaveh, que traducimos como ordenarás. Aleluya. Y bueno, es muy interesante, ¿verdad? Porque comenzamos en esta porción en lo que es el capítulo 27 de Éxodo, comenzando por el verso 20. Y ahí pues nos damos cuenta que nos da indicaciones, ¿no? Como el Eterno le ordena a Moisés: y mandarás a los hijos de Israel que traigan aceite puro de olivas. ¿Para qué? Para el encendido de las menorot, de las lámparas. Y luego tenemos enseguida el siguiente capítulo, la cuestión de las vestimentas sacerdotales. Luego tenemos en el capítulo 29 la consagración de Aarón y de sus hijos también. Y nos dan una instrucción al final de este capítulo sobre ofrendas diarias. Y terminamos hasta el capítulo 30, verso 10, donde se nos habla ahí acerca del altar del incienso, órdenes muy específicas. Y bueno, no, ya ven, como ven ustedes, estamos en la parashat anual y esto lo tenemos que pasar rapidito, ¿verdad? Pero hoy me quiero concentrar, ya que estamos hablando acerca del Mikdash, cómo el Eterno pues le da la orden a Moshe, ¿verdad? Como leemos un poquito más antes que esto en capítulos pasados, donde dice ahí en Éxodo 25:8, Dios ordenó a Moshe: harán para mí un santuario. O sea, en hebreo está escrito como Ve'asu li Mikdash. Oiga bien, no dice un Mishkan, no dice un tabernáculo, dice un Mikdash, que viene a ser un santuario. Y yo, oiga bien, moraré dentro de ellos. O sea, si nos ponemos a pensar, amados, en esta cuestión, creo que el propósito fundamental para lo cual el Eterno hace una morada, pide una morada aquí, o sea, un santuario, un Mikdash, es para poder, vamos a decir, residir dentro de cada creyente. Vamos a llamarlo de esa manera, ¿no? O sea, dentro de cada israelita. O sea, hablando acerca del pueblo de Israel que estuvo en el desierto y que, pues, obviamente
se dieron, ¿verdad?, con esta, ¿cómo le puedo decir?, necesidad de construir ese mikdash, ese santuario, para establecer el lugar en que la presencia divina estuviera nítidamente revelada. Así que, pues obviamente, sí, esta Shehinah, como se dice en hebreo, se revelaba principalmente en el Kodesh HaKadoshim, pero que lo que se puede traducir como el santo santuario, ¿no? El santo de los santos. Y también se le puede decir Debir, que era el lugar más kadosh de este mikdash. Prácticamente, si nos ponemos a meditar, ¿verdad?, porque realmente también hay instrucciones dentro de construir este mikdash, pero también en relación a los muebles y a los utensilios que deberían de ser usados. Así que, según la tradición, el 11 de Tishri de lo que es de la creación del mundo, dicen ellos que cerca de medio año después del éxodo de Egipto, Moshe recibió la orden de construir este Mishkan, ¿verdad? Aunque la idea era que fuera un mikdash, o sea, un lugar bien kadosh, un lugar santo, en donde Él pudiera descender y habitar en nosotros, no nada más entre nosotros, sino en nosotros mismos. Entonces Moshe transmitió esta ordenanza al pueblo de Israel y ellos obviamente comenzaron a traer donativos de oro, plata, cobre y otros materiales necesarios para la construcción, y fue muy masiva y generosa la respuesta, como nosotros hemos estudiado anteriormente, y empezaron los trabajos de construcción. Y unos 6 meses después, oiga bien, de lo que fue, el 1 de Aviv, casi un año después del éxodo de Mitzrayim, de Egipto, es que se empieza a erigir este Mishkan. Y la Shehinah del Eterno se instala allí también, no solamente dentro de los creyentes, sino también era una Shehinah visible. O sea, se podía ver, se podía vislumbrar la Kavod, la Shehinah del Eterno sobre este lugar. Pero, no obstante, esta sagrada estructura fue solamente temporaria, porque después de ahí vemos que, bueno, fue construida de madera, de metales, vamos a decir, temporales, pues, en otras palabras. Y es algo que debemos de entender, amados, que el tercer templo que nuestro amado Yeshua ya restituyó, que es lo primero que le acusan, que él nunca restituyó el tercer templo, porque lo quieren ver físico, pero realmente no podemos basar nuestra esperanza o tener esa seguridad de que, como dijo el mismo Eterno, o sea, ¿ustedes creen que yo necesito un templo hecho de manos? ¿No es el cielo el lugar de mi habitación y la tierra el estrado de mis pies? ¿Qué casa me van a construir ustedes? Pero cuando entendemos el propósito esencial, que el Eterno quiere residir en nuestros, no solamente medios, sino en nuestros cuerpos también. Y Yeshua nos dejó mucha enseñanza a los discípulos sobre esto. También los discípulos de Yeshua, los apóstoles, nos dejaron mucha información con relación a que nosotros somos esas piedras vivas que conforman ese templo. Ya vamos a decir que no está construido con materiales que perecen, con materiales que se van al final a derribar por una guerra o por cualquier otra cosa. Así que cuando el pueblo de Israel ingresó a la tierra de Israel, por allá en el año, al menos de ellos, de su calendario, el 2488, dicen ellos, instalaron el Mishkan en Gilgal. Y pues su ubicación exacta hasta ahora se desconoce, pero es un sitio próximo a Jericó.
donde Yehoshua pues obviamente estuvo ahí en esa casa tienda, vamos a llamarlo de esa manera, estuvo emplazado durante 14 años, que les llevó a la conquista y a la distribución del país entre las tribus. Pero después del año 2502, el Mishkan fue erigido en Shilo. Así que vemos, amados, que el Eterno en su misericordia, vamos a llamarlo de esta manera, se encarga de, obviamente, tener un lugar para que se pueda manifestar, aunque el pueblo de Israel va caminando por jornadas a través del desierto. O sea, yo creo que esta es una forma en que el Eterno cuidaba de su pueblo para hacerles saber que estaba no nada más entre ellos, sino estaba dispuesto a estar en ellos. Así que vemos también que, a diferencia del Mishkan del desierto y el de Gilgal, esta fue una estructura de piedra, la que se construye en Shilo, pero su techo siguió confeccionado con pieles de animales, las mismas que cubrían el Mishkan en el desierto, y ahí tuvo lugar el episodio de la plegaria de Hannah, ahí donde usted puede leerlo en 1 Samuel capítulo 1 y el capítulo 2, verso 1 al 10. Así que se construye, ¿verdad?, lo que es ahí también en ese periodo la lectura de lo que es el párrafo de los profetas, y en este santuario que dura 369 años hasta el año 2871 del calendario de ellos, vuelvo a repetir. Cuando el pueblo de Israel entonces pierde la guerra contra los filisteos, el arca cae cautiva, y los hijos del sacerdote Eli, Jofni y Pinjas, mueren en la batalla, y al escuchar Eli la noticia también cae muerto. Posteriormente, el pueblo de Israel construye un santuario de piedra en la ciudad sacerdotal de Nob, que se mantuvo de pie 13 años, y fue destruido en el año 2884, o 1 o 2 años después de que muriera el profeta Samuel, según leemos en Seder Olam Rabá capítulo 13. Entonces erigieron otro Mishkan en la ciudad de Gibón, probablemente a unos 10 kilómetros al noroeste de Jerusalén, que se mantuvo de pie 44 años, según el Talmud Sebahim 118b. Así que cuando comenzó la construcción del primer Beit HaMikdash, que es lo que se traduce en español como el Santo Templo en Jerusalén, donde se ocultaron en cámaras, oiga bien, como hemos estudiado anteriormente, subterráneas. Había ya para el tiempo de cuando Salomón hizo ese templo, él hizo construir o excavar, vamos a llamarlo de esta manera, túneles como tipo de laberinto debajo del templo, para poder, en caso de guerra, esconder todos los materiales, especialmente el arca, que era la que estaba protegida, la que debería ser protegida por contener el pacto en ella, o sea, las tablas de los preceptos, de los mandamientos. Pero a lo que voy es esto, amados. O sea, vemos que la historia de este Mishkan en el desierto dura 39 años, en Gilgal dura 14 años, en Shilo dura 369 años, en Nob dura 13 años y en Gibón dura 44 años. Aleluya. Así que ha sido un recorrer aún no solamente del pueblo de Israel, sino del templo también, que arman y desarman conforme van ellos asentándose para, obviamente, tener ese culto, para tener esa proximidad con el Eterno, ¿no? Porque el Eterno lo ordenó, y bueno, en este caso, pues es obvio que siempre decimos que es lo más importante de ese templo. Era el lugar santísimo, pero ¿qué era lo especial del lugar santísimo? El arca con el propiciatorio, la tapadera con querubines sobre él, y lo que contenía dentro, lo que era la bendita ley del Eterno, o sea, los preceptos que fueron dados la primera y la segunda vez, y la vara de Aarón, que reverdeció una
una urna de maná como testimonio, y también un libro que se le fue ordenado a Moshe hacer, un libro de la Torá. Así que, amados, es interesante, ¿no cree? Que realmente al momento entonces nosotros de entender que lo más importante era ese pacto, esa ley, el pacto que el Eterno hizo con su pueblo de Israel, la bendita Torá, en otras palabras, y es lo que prometen los profetas, que en los postreros días ya el Eterno iba a poner esa Torá ya en no una arca de madera recubierta por oro, sino dentro de nuestras mentes y de nuestros corazones. Aleluya. Y así también está en nuestro corazón. Si alguien quiere robar esa ley, pues va a tener dificultad, ¿verdad? Porque ¿quién podrá conocer los pensamientos del hombre y el corazón del hombre, sino solamente nuestro amado Yeshua? Aleluya. Así que es importante, amado, quiero enfatizar que una de las cosas muy importantes con relación a lo que era este santuario, oiga, es dónde fue construido. ¿Dónde fue construido? Y bueno, se dice que se construyó, oiga, en lo que se conoce en hebreo como Even Hashtia. Even Hashtia, o sea, la piedra fundacional, lo que era ahí en el Kadosh HaKadoshim, el Santo de los Santos. Allí había una gran roca descubierta en la época del rey David y el profeta Samuel, sobre la que estaba colocada el arca. Oiga, allí se colocaba el arca, pero la tradición dice que se llamaba Even Hashtia, piedra fundacional, porque sobre ella puso el Eterno los cimientos del mundo, y así ahí lo comenzó a construir. Pero esa es la piedra fundacional, y algunas otras opiniones afirman que fue sobre esa piedra que el patriarca Jacob dijo: y esta piedra que he colocado como monumento será casa de Dios, será casa de Jehová. Aleluya. Bereshit, Génesis, capítulo 28, verso 22. Y ahorita sigo elaborando un poquito más sobre esta piedra fundacional, sobre la que el templo fue construido, y era realmente algo maravilloso, ¿no cree? El saber que el templo donde nosotros podíamos ir, al menos físicamente, estaba construido en lo que era la piedra fundacional de la creación del mundo, por llamarlo de esta manera. Qué interesante, qué maravilla. Y la forma ahora de que nuestro abacados, pues todo ha cambiado. Como antes, pues sabemos que los kohanim, los sacerdotes, se encargaban, pero después de la destrucción del templo, pues entonces los prushim o los fariseos fueron los que tuvieron que hacer un cambio en todo lo que estaba pasando, porque pues ya no había templo. Y ¿qué es lo que ellos hicieron? Pues hicieron el talit. O sea, en vez de que los sacerdotes se tuvieran que vestir las ropas sacerdotales, todo eso, pues ellos hablaron de que, como está en la escritura en Éxodo 19:6, que dice: vosotros seréis para mí un reino de kohanim, un reino de sacerdotes y un pueblo santo. Entonces es la razón de que todo eso se le dio ya al pueblo, al todo el pueblo de Israel, tanto mujeres, hombres, a todo el mundo es responsable de llegar delante de nuestro abacados y adorarlo. Entonces, pues ellos, como ya no había templo ni nada, en las ropas sacerdotales, pues ellos hicieron el talit, que es el que se pone, con el que se cubre, y en vez de las placas que llevaban arriba que decía Kodesh li Jehová, o sea, santidad a Jehová, ahora pues ellos hicieron lo que conocemos como los tefilim, lo que se ponen ellos en la cabeza. Y también lo que ellos pusieron en lugar de los guardianes del templo, pusieron la mezuzot, o sea, la mezusa que ponen en las puertas. Esa es la forma que ellos lo han hecho por todos estos 2000 años. Pero para nosotros, los nacidos de nuevo, sabemos bien que cuando mi abacados mandaba a los hijos de Israel que trajeran el aceite puro de olivas machacadas para el alumbrado,
ahora nosotros somos los que tenemos que estar llenos de ese aceite, porque somos esas piedritas que somos parte del templo. Entonces, nosotros tenemos que estar llenos de ese aceite, tenemos que estar santificados para Jehová y tenemos que tener esas vestiduras sacerdotales. Nosotros somos los que tenemos que estar vestidos en santidad. ¿Y qué es en verdad lo que es santidad? Pues es apartarnos de todo lo que nos contamine. No podemos estar, siempre tenemos que estar buscando la manera de apartarnos, así como vemos al pueblo de Israel, que los Kohanim, los sacerdotes, siempre se apartaban de todos aquellos que los podía contaminar. Entonces nosotros de la misma manera, pues tenemos que vivir una vida apartada de todo lo que no sea bueno para nosotros y pues cumplir los preceptos del Eterno lo más posible, todo lo que podamos hacerlo, porque es necesario que nosotros ahora pues vivamos una vida santa delante de nuestro Abacadosh, porque es lo que Él nos pide. Todo esto que está aquí tiene que ver ahora con nosotros, que somos parte del templo, pero no del templo que está aquí, sino del que viene de arriba, el templo que está en los Shemaim. Desde que vino nuestra Abacadosh, mandó a Yehoshua, entonces nos ha mandado a nosotros a santificarnos, a purificarnos. Y Él nos reclama, amados, Él quiere que nosotros estemos, como dice aquí, somos su pueblo, un reino de sacerdotes y de gente santa, de gente apartada. Entonces Él espera que nosotros lo entendamos y que nos apartemos de todo aquello que nos aleja de vivir esa vida en Kedushá, en santidad. Entonces es bien importante lo que nosotros estamos haciendo, porque Él nos está viendo y Él sabe qué es lo que hacemos. Por eso se nos manda a celebrar Shabbat, las fiestas, rechazar toda idolatría, toda superstición, ayudar a los pobres, cuidar del anciano, de la viuda, del huérfano, del discapacitado, no robar, no mentir, no obrar con falsedad, no usar a Abba para justificar nuestros errores o crímenes, no oprimir al prójimo y pagar puntualmente el salario de su empleado. O sea, todos aquellos que tienen empleados, bueno, denle su salario a tiempo y todo. O sea, vivir una vida recta delante de nuestro Abacadosh es lo que Él nos pide a nosotros en estos últimos tiempos. Cuando la destrucción del templo, bueno, los fariseos, ellos buscaron la manera de seguir adelante, siempre poniendo un ejemplo de lo que era como ahora, pues nosotros entendemos que tenemos que formar su templo como piedras vivas, santificadas, guardadas para nuestro Abacadosh. Así que eso es bien importante, que nos santifiquemos, estemos siempre listos cuando es Shabbat, cuando son las fiestas, cuando siempre, amados. Por eso aquí en la Keilah estamos siempre constantes en las 3 oraciones diarias, lo que es que estemos siempre atentos a las oraciones. Un momento, amados, que es lo que estamos ahí para ser ejad, para que cada una de las piedritas que somos nosotros nos podamos unir y formar su templo. Las oraciones diarias que representaban los sacrificios, los 3 sacrificios que se hacían en el templo también. Entonces eso es bien importante, como vemos aquí, que se prendían las lámparas desde la tarde hasta la mañana. Siempre tenían que estar ellos bien atentos que esas lámparas no se apagaran, o sea, la menorá, los menorot, no se apagaran, estuvieran ahí. Como nosotros también tenemos que cuidar esa santidad de nuestras vidas, porque un descuido, amados, que hagamos y que poco a poco ni cuenta nos damos, cuando ya nos apartamos de nuestro Abacadosh, cuando nosotros perdemos ya ese como dice mi Abacadosh, el primer amor. Siempre tenemos que estar atentos a eso, que vienen, lo que venga a nuestras vidas,
tenemos que retornar a buscarlo. Padre, ayúdame, lléname de tu ajaba, lléname de tu amor, para yo seguir adelante sirviéndote a ti y no permitir que el enemigo me aparte de tu presencia. Entonces eso es bien importante que nosotros hagamos. Amén, así es, amada. Y con relación a eso, de siempre estarle buscando y procurando, bueno, por eso ahí usted sabe que en la Escritura nos dice que debemos de orar hacia Jerusalén cuando estamos orando hacia el este, ¿correcto? Pero, ¿cuál es la razón? Dicen, bueno, por el templo, ¿verdad? Porque esa fue una frase que usó, ¿quién fue Ezequiel, creo? Daniel oraba hacia el templo siempre, de sus ventanas oraba hacia el templo. Y les voy a decir por qué realmente es la razón que nosotros vemos hacia allá. Y es por lo mismo que les estaba comentando, ¿verdad? Primero porque los patriarcas lo hacían, pero ¿por qué lo hacían? Fue la oración de Salomón cuando él Salomón, edificó el templo, exacto, que si pasaba cualquier cosa y el pueblo se iba a cualquier cosa, ellos que podían mirar hacia ese lugar, hacia donde estaba el templo. Y se les iba a contestar su oración. Pero ¿cuál es realmente la razón? Y volvemos a lo que era la piedra fundacional, que es prácticamente lo que se conoce como que de allí pues empezó el Eterno a construir el mundo, todo lo que existe. Qué tremendo, ¿no cree? Y oiga bien, cuando Jacob se dio cuenta de lo que era ese lugar donde él tuvo esa manifestación de ese sueño, puso precisamente esa señal cuando se dio cuenta que era la misma puerta del cielo. Oiga, la misma puerta del cielo, era la casa de Dios, dijo él. Qué terrible es este lugar, no es sino la misma casa del Eterno, puerta al cielo. Y puso un pilar, dice, así dicen las versiones griegas, pero es bueno, se cree que eran dos rocas, una sobre otra, grandes, gigantes, no estamos hablando de piedritas pequeñas. Pero ahí está entonces el problema actual, que esta piedra fundacional es la roca que se encuentra en el centro de la mezquita, de la cúpula de la roca, ahí en Jerusalén, y también es conocida como la piedra perforada o la piedra angular. Oiga, ¿se da cuenta por qué entonces Pablo usa sobre Mashiach este término? Él es la piedra angular, es la piedra, oiga, que los constructores desecharon, dice él, pero ha venido a ser para ellos una piedra de tropiezo. Hello, qué tremendo. O sea, edificados, dice Efesios 2:20, sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Yeshua Mashiach mismo la piedra angular. Oiga, ¿se da cuenta por qué? Porque es la entrada al cielo. ¿Quién es Yeshua para nosotros? Yo soy la puerta, dijo él, por donde deben entrar las ovejas. Entonces nuestra vista debe de estar, sí, para allá, en lo físico, donde se encontraba la conexión, ¿no?, que vio Jacob con relación a esa manifestación que tuvo, ese sueño, que eso era prácticamente el lugar donde el Eterno tenía una puerta dimensional hacia su habitación. Y por eso es importantísimo que el templo fuese construido allí. Se da cuenta, para que cuando miraran el templo se acordaran de que es prácticamente el lugar donde hay una puerta dimensional, una puerta al cielo. Así que, amados, siempre nuestro Abacadosh nos da ejemplos, nos da señales de lo que tenemos que hacer para poder recordar. Y en estos tiempos pues ya no nos dejó solos, nos dejó su Ruach, su espíritu, para que nosotros entendiéramos, como le pusieron a los sacerdotes cuando se les ponía el nombre que decía Santidad de Jehová, Kodesh li Jehová. O sea que
Es lo mismo ahora. Hemos sido santificados. Hemos sido apartados para llevar su nombre a las naciones, para que los pueblos sepan de que hay un pueblo especial, un pueblo que se ha apartado de contaminación. Entonces, por eso, amados, es tan importante que entendamos el llamado que tenemos nosotros, los nacidos de nuevo, los hijos del Eterno, los que tenemos que ser la luz de este mundo. Tenemos que brillar, así como vemos aquí a las menorot, que tenían que llenarlas de ese aceite puro, de olivas machacadas, que tenían que arder continuamente las menorot. Entonces nosotros tenemos que estar ardiendo. No podemos arder hoy y mañana no, o arder por un tiempo y luego después decir no, pues ahora ya no. No, esto es algo constante. Y nuestro Abacados nos pide, es un Elohim celoso, Él es celoso. Por eso es que nos dejó el Beacta, nos dejó amar, y para que lo recordemos. Por eso, Shema Israel, escucha Israel. Shema Israel, escucha Israel. ¿Y qué es lo que dice? ¿Qué es lo que tenemos que escuchar? Esto, amarás a Jehová tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu fuerza, con toda tu mente, o sea, con todo, tanto tu fuerza. ¿Cuál es tu fuerza? Lo que tú haces, lo que tú te dedicas con todo tu amor para Él, porque de otra manera, amado, no vamos a brillar, no vamos a alumbrar, como vemos aquí. Somos esas piedritas vivas. Ese templo debe de unirse y debe de brillar, debe de estar siempre buscando la presencia de nuestro Abacadosh. Él debe de ser el primer lugar en nuestras vidas. En todo lo que hagamos tenemos que tener mucho cuidado, porque el Hasatán no está jugando. Nosotros tenemos que estar siempre en esa búsqueda de la voluntad de nuestro Abacadosh y estar siempre, cualquier cosa que hagamos, siempre poniéndolo a Él en primer lugar. Es lo que uno tiene que hacer siempre. Ok, voy a hacer esto, otro, pero primero es mi Abacadosh. Voy a hacer lo que me toca hacer a mí. Tengo que cumplir con lo que somos sacerdotes, Kohanim. Vamos a cumplir con él. Y si nos sobra tiempo, entonces haremos lo nuestro. Entonces eso es la santidad. Tenemos que apartarnos para Él. Y ya lo demás que hagamos tiene que estar en segundo, tercero, cuarto lugar. Pero Él es el primer lugar en nuestras vidas. Aleluya. Y bueno, pues qué tremendo, amados, porque como vemos actualmente este lugar está ya siendo gobernado por los árabes y es lamentable, pero lo que debemos de entender es el trabajo que Yeshua realizó y lo que Pablo nos está tratando de decir, al menos en estos pasajes, cuando y no nada más Pablo, sino de hecho todos los apóstoles. Por ejemplo, vemos primera de Pedro 2:6, donde dice: por esto se encuentra en la Escritura, oiga, he aquí pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Marcos 12:10 dice: ni aun esta escritura habéis leído, la piedra que desecharon los constructores, esa es una piedra angular, en piedra angular se ha convertido. Aleluya, qué tremendo. La piedra angular, no, usted no puede hacer nada si no hay una piedra, primero como fundamento de un edificio, un buen cimiento, y por el otro lado, cuando se levanta el edificio, se llama piedra angular a aquella piedra que une prácticamente la principal a lo que son las columnas de arriba, los arcos de arriba. Entonces, Hechos también 4:11 nos dice: este Yehoshua es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular. Primera Corintios 3:11, pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Yeshua HaMashiach. Se da cuenta, Isaías había profetizado sobre esto cuando dijo: entonces Él vendrá a ser santuario. Oiga,
de lo que estamos hablando. El Mikdash, él vendrá a ser santuario, pero piedra de tropiezo y roca de escándalo para ambas casas de Israel, y lazo y trampa para los habitantes de Jerusalén. Pero ¿qué viene a hacer entonces Yeshua? Como nos está diciendo Isaías, vendrá a ser santuario, y sobre todo porque Él es el fundamento y Él es la piedra angular, la piedra principal, la piedra preciosa sobre lo cual el tercer templo final ha sido construida, que viene a ser prácticamente la Cajal, lo que es la comunidad. Aleluya, qué bendición. Amén. Y esa es la grande bendición, amados, que tenemos, de que ahora todo, pues en estos últimos días, como lo que somos ahora, un pueblo Kadosh, un pueblo apartado, nacido de nuevo, pues todo lo que había antes, antiguamente, ya con cosas físicas, ahora todo es espiritual. Vemos que habla en el Éxodo 30, que dice del altar del incienso, y te da aquí cómo tiene que ser, cómo debería de ser. Pero vemos en el 6 que dice, y lo pondrás delante del velo que está junto al altar del testimonio, delante del propiciatorio para que está sobre el testimonio, donde me encontraré contigo. Y Aarón quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas, lo quemará. Y es lo que hacemos ahora, amado, en las oraciones. Estamos ahí juntos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que somos piedritas. Y cuando nos unimos todos en esa oración, aunque sea 15 minutos todos en Ejad, estamos uniéndonos para formar ese altar. El altar del incienso, el templo. O sea, estamos ahí, como dice aquí, quemará incienso aromático sobre él cada mañana. Cuando aliste las lámparas, lo quemará. Eso que nosotros estamos al orar, buscar la presencia de Abba, es el incienso aromático. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. O sea que en la mañana, al anochecer, siempre estaban ahí todos, o sea, cumpliendo con la ordenanza de nuestro Abacados. Amén. Termino con este Midrash que dice, con relación a lo que estoy hablando, de Bereshit 28:17, donde dice, o sea, con relación a lo que Jacob declaró cuando tuvo esa revelación, ese sueño. Dice, de aquí decían que cualquiera que ora a Jerusalén es como si orara ante el trono de la gloria, porque ahí está la puerta del cielo y una puerta abierta para escuchar la oración. Como dice, y esta es la puerta del cielo. Jacob volvió a recoger las piedras y encontró que eran una sola piedra. Jacob tomó la piedra y la colocó como un monumento en medio del lugar, y el aceite descendió del cielo para él y lo derramó sobre la piedra, como dice, y derramó aceite sobre la piedra. Entonces, ¿qué fue lo que hizo? Preguntan nuestros hermanos de Judá en este comentario, en este Midrash, ¿qué hizo el Akadosh Baruj Hu? ¿Qué hizo el santo? Bendito sea, tomó su pie derecho, lo hundió hasta lo más profundo y lo convirtió en una piedra angular para la tierra, como un hombre que pone una piedra angular en un arco. Por eso se llama piedra fundamental, porque ahí está el ombligo del mundo, y desde ahí se abre el mundo o se extiende el mundo, y sobre él está el palacio de Dios, como dice, y esta piedra que he puesto como monumento será una casa de Dios, según Bereshit capítulo 28 verso 22. Y Jacob cayó al suelo ante la piedra fundamental, orando ante el santo, bendito sea, y dijo, Señor del mundo, si me traes de vuelta a este lugar en Shalom, entonces sacrificaré ante ti ofrendas completas y ofrendas de acción de gracias. Y como dice ahí, Jacob hizo un voto diciendo que obviamente también iba pues a entregar su plata, que iba a dar el diezmo de todo lo que él recibiera. Pero hasta aquí lo voy a dejar, amados, porque lo demás es muy fuerte.
es demasiado fuerte, ¿verdad? Porque no lo quiero tampoco dar a conocer así, porque después se pueden aprovechar los demás. Pero bueno, se los voy a decir así rapidito, pero no voy a elaborar sobre ello. Aquí la palabra hebrea se menciona 2 veces, diezmo. Entonces dicen nuestros hermanos de Yehudá que no es un diezmo, que son 2 diezmos, o sea, 1/5 parte, que viene a ser, por ejemplo, de 100... 20%. Ajá, exactamente. 1/5 parte viene a ser un 20%, porque menciona la palabra 2 veces. Entonces, es tremendo. Por eso no quiero hablar ya de eso. Y muchas veces nuestro Abba lo pone en nuestro corazón, amados, porque cuando yo trabajaba, que el Morey ya se encargaba de la iglesia como pastor, y habíamos quedado que yo iba a trabajar. Entonces, todavía en ese tiempo, y yo siempre apartaba el 20%. Siempre era el 20% el que yo daba en mi trabajo. ¿Por qué? Eso es lo que es cuando uno ama al Padre con todo su corazón. Uno siempre está para servir a la obra. Y bueno, como ahora habla el More de esta que era el 20%, todos creemos que es el 10%. Pero el que ama al Padre se da a sí mismo. Siempre está atento, trabajando duro en la obra, siempre pensando qué más puedo hacer para servir a mi Abba Kadosh. Es ahí cuando nosotros en verdad estamos bien enamorados de mi Abba Kadosh, y así debería de ser siempre. O sea, estar siempre cuidando de hacer la voluntad del Padre. Quiero terminar haciendo esta aclaración, amada, que lo que vemos aquí que Jacob está haciendo es preparando un diezmo especial que no está prácticamente detallado como lo que siempre enseñamos, ¿no? Que tu diezmo es de lo que te sobre, ¿no? Que tus primicias son las primeras 1, 2, 3 manzanitas de 20 árboles, no son mucho dinero como muchos estafadores hacen al pueblo creer. Pero es algo pequeño de lo que te sobre, ¿verdad? Pero él dice, de todo lo que me des, hizo un voto especial, él, que le iba a dar ese quinto, ¿cómo es? Ese quinto, o sea... La quinta parte. Ajá, esa quinta parte, si todo le iba a ir bien, ¿verdad? Quiero solamente enfatizar que esto fue Jacob y fue el Eterno, él hizo ese voto con él, no es algo como decir, es una misvá, no, es algo que él hizo personalmente. Y yo de hecho sé que hay muchos acá, ¿verdad? Es Shabbat, no estamos pidiendo dinero, pero sí, agradezco a todos aquellos que cooperan con el ministerio, realmente nos ayuda mucho, y yo sé que muchos de ustedes están dando más de lo que deberían de dar, y eso pues se aprecia, amados, y les agradecemos por ello. Sí, porque cuando nosotros amamos al Padre, nos damos a nosotros mismos, amados. Nosotros pues trabajando con nuestro Abba Kadosh desde jóvenes, siempre sirviendo al Padre, siempre buscando la manera de hacer más para la obra, porque cuando uno está enamorado, así es. Cuando tú estás enamorado, quieres lo mejor. Y nosotros, como un pueblo que amamos a nuestro Abba Kadosh, queremos darle lo mejor a nuestro Abba Kadosh. Siempre vamos a estar allí y siempre clamando a Él para que ese primer amor se mantenga y que cada vez el fuego arda más para poderlo servir a Él con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Aleluya. Así que aunque no haya templo físico en Jerusalén, nuestra mirada es hacia Jerusalén, porque sabemos que es el ombligo de la tierra y es la puerta dimensional a la casa del Padre. Aleluya. Por eso nuestra mirada es para Jerusalén, porque ahí se encuentra el centro de la tierra y de ahí para arriba está Papá. Aleluya. Muy atento a tus oraciones, muy atento a tu trabajo que estás realizando. Muchas bendiciones, pueblo de Israel. Les agradecemos su sintonía y le instamos que quede aquí conectado para el estudio de los demás maestros. Muchas bendiciones y sigamos gozándonos en este hermoso Shabbat. Shabbat Shalom.